Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidas a esta segunda sesión del curso de Hepatología en Red. Como siempre, empezamos agradeciendo a Telemedicina. Hoy nos acompaña Sol, que nos asisten en todos los aspectos técnicos. Agradezco también a Fundié, con Sandra como cara visible, y a Gador, que como ustedes saben apoya este evento educativo ya desde hace años. Hoy tenemos dos temas que yo considero muy atractivos. El primero, que va a estar a cargo del doctor Ignacio Roca, que lo llamamos COVID-19 e hígado. Bueno, no debe haber un tema de mayor actualidad que el COVID, aunque debo decir que el COVID le pega prácticamente a todos, pero poco al hígado. Hoy en el Clarín salía del síndrome de ano inquieto por COVID, hasta eso sale. Pero el hígado, como les va a contar Nacho, no es el órgano más comprometido, pero sí hay un tópico de mucha relevancia, que es el de las vacunas en los pacientes con enfermedades del hígado, los trasplantados. Entonces Nacho nos va a contar a quién vacunar y con qué vacunar. Y después la segunda conferencia va a estar a cargo mío. Voy a hablar de causas infrecuentes de insuficiencia hepática aguda y básicamente resaltando algunos detalles que hay que conocer para un buen diagnóstico diferencial y para minimizar los errores en una enfermedad tan grave como esa. Así que sin más que decir, lo dejo a Nacho Roca que les hable de COVID e hígado. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al hospital, muchas gracias a Fundié y a Gador por permitirme estar acá. Y como decía Federico recién, la charla se trata sobre el hígado y el COVID-19, un tema bastante en auge, por lo menos en el último año y medio. Y la charla es tratar de hablar de lo que nos dejó la pandemia o lo que aprendimos durante la pandemia. Todo era nuevo para todos y todo lo que estamos haciendo ahora fue aprendido en el último año y medio. Por suerte hay mucho dato y bueno, vamos a tratar de dividir la charla en por lo menos 4 partes. La primera es un poco de epidemiología, en qué situación actual estamos de la pandemia ahora. La segunda es hablar sobre hígado y COVID en población sana, en población general, y como adelantó Federico un poco recién, ver si el hígado es uno de los órganos más afectados o no. Después, ¿qué pasa con COVID en pacientes que tienen hepatopatía crónica, ya sean cirróticos o no? Y el último tema es hablar un poquito de cómo fue el trasplante este año y el año pasado, y qué hacemos con la vacunación, qué evidencia tenemos, y a quién tenemos y a quién no tenemos que vacunar. Entonces, la primera, para hablar un poco de epidemiología, todo lo que voy a presentar ahora son datos de la Organización Mundial de la Salud. Vemos que hasta este fin de semana, que fue cuando terminé de armar esta diapositiva, había 219 millones de casos de COVID en el mundo, de los cuales 4,5 millones habían fallecido por esto. Y si miramos cuáles son los países con mayor número de casos, y esto es en frecuencia absoluta, no es casos por millón ni por nada, vemos que Estados Unidos, India y Brasil conforman el podio, y Argentina está en el 9º puesto con una característica especial. La Argentina, dentro de estos 10 países, es por lejos el país que menos población tiene. E incluso el país que le sigue en población son más o menos, es España, que más o menos tiene 60 millones de habitantes. O sea, Argentina tiene el 50% de la población, que casi todo, por lo menos el país más bajo dentro del top 10. Ahora, cuando analizamos mortalidad por millón de habitantes, vemos que a nosotros nos fue mal, un poco mejor que el tópico anterior, por lo menos salimos del top 10, pero seguimos en el puesto número 12, lo cual significa que, más allá de no voy a discutir el manejo o no, la pandemia a nuestro país le pegó, y le pegó mucho. Pero bueno, no todos son malas noticias. Si nosotros vemos los números de casos diarios y los números de muertes, vemos que desde el principio de junio la curva, por suerte, viene en descenso, y el descenso es marcado y se mantuvo de manera continua, llegando hasta principios de octubre con mínimos históricos, no solo de número de casos, sino también de muertes. Y si evaluamos la vacunación, estos son porcentaje de pacientes con doble vacuna,
o por lo menos con esquema de vacunación completo, vemos que del hemisferio sur, Argentina, sacando Chile y Uruguay, que son los que van primeros, tiene una tasa bastante aceptable si comparamos con el resto de los países de Sudamérica, o incluso algunos del primer mundo, como pueden ser Australia o Nueva Zelanda. Así que en ese sentido no estaríamos tan mal. Ahora, eso fue lo que le hizo la pandemia a la población general. ¿Y qué nos hizo la pandemia a nosotros los médicos? O por lo menos nosotros, ¿qué hicimos con la pandemia? Si nosotros vemos las hospitalizaciones por cirrosis, desde que empezó la pandemia bajaron un 55%, y de manera paralela el consumo de alcohol en la población aumentó el 50%. Pero también no solo se hospitalizaban menos cirróticos, sino que los cirróticos que se internaban con una enfermedad muchísimo mayor. O sea, hacía falta un MEL mucho más alto o una descompensación mucho más grave para que el paciente se internara. Y cuando vimos el número de trasplantes a lo largo del tiempo, bajó casi hasta un 30%. El año pasado fue muy malo para los que hacemos los trasplantes y para los que los necesitan. Y cuando hablamos del tiempo del tratamiento del HCC, vemos que también aumentó mucho desde el inicio de la pandemia, y lo inverso pasó con la realización de ecografías para screening y para endoscopías, para el screening o el tratamiento de varices. O sea, la pandemia desarmó todo el sistema de salud de los pacientes. Y los pacientes con endoscopía, o sea, los pacientes que necesitaban screening, se vieron claramente perjudicados. Bueno, eso fue un poco de epidemiología, y ahora vamos al título realmente de la charla, que es el hígado del COVID. ¿Es frecuente la afectación hepática en población sana? ¿Se asocia a mayor mortalidad? Estos son varios estudios que lo que estudian es la alteración de las enzimas hepáticas en pacientes con COVID positivo al diagnóstico. Los primeros 3 son estudios chinos, el otro es un estudio español, y el último es un estudio norteamericano, que es el que más N tiene. Y vemos que la afectación de las enzimas en pacientes en el diagnóstico de COVID no es para nada menor, es una frecuencia que va de más o menos desde el 15-20% al 50%, dependiendo de la serie que ustedes agarren. Y el aumento de las enzimas de colestasis, la FAL y la gamma-GT, no es tan frecuente, pero también se da, y tiende a ser un poco más tardío. Esto es un análisis de casi 80.000 pacientes. Fíjense los números que manejamos, los hepatólogos no estamos acostumbrados para nada a manejar esto, es una cosa que parecen estudios cardiológicos, donde se evalúan en estos 80.000 pacientes cuál fue la frecuencia de síntomas gastrointestinales en pacientes COVID. Y si bien la diarrea y las náuseas fueron los síntomas más frecuentes, el tercero fue aumento de las enzimas hepáticas, entre más o menos una frecuencia del 10%. Y esto fue mucho mayor que otros síntomas que a lo mejor nosotros veíamos como parecían más frecuencia, como son los vómitos y la pérdida del gusto. Y yendo al ámbito local, esto es un trabajo que publicó María Soledad Pérez, que es una médica del Hospital Posadas, en el Congreso de la SAGE de este año, donde se evaluaron 1.463 pacientes con diagnóstico de COVID, y lo que evidenció fue que el aumento de la AST y la LT en el momento del diagnóstico fueron más o menos del 45%. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos involucrados en esta alteración de las transaminasas? La verdad que no se han postulado bastantes hipótesis, pero las que siempre estuvieron en boga fue que el daño era por hipoxia en pacientes con disfunción circulatoria y disfunción hemodinámica por el COVID, que tenían daño por isquemia y por trombosis de la microvasculatura, y sobre todo que había también bastante daño por DIL y por daño hepático inducido por droga. Acuérdense que estos pacientes los hemos medicado al principio con cualquier tipo de droga, desde hidroxicloroquina, otros antimaláricos, le hemos puesto inhibidores de proteasas del HIV, corticoides, le hemos puesto un montón, muchos de los cuales eran hepatotóxicos. También se postularon daños virales citopáticos directos, como se ven en otros virus respiratorios, y hay otras teorías más. Lo que sí se sabe es que a mayor severidad del COVID era más frecuente encontrar aumento de las enzimas. Este metaanálisis de 29 estudios, que tenía 6.000 pacientes, encontró que un 20% de los pacientes en el diagnóstico tenían elevación de las transaminasas, y que aquellos pacientes con enfermedad severa por COVID tenían un 89% más de riesgo de aumento de LT y un 300% más de AST. Sin embargo, cuando agarraron todos los pacientes con enfermedad severa por COVID y compararon los que tenían aumento de las enzimas hepáticas versus los que tenían
hepatograma normal y analizaron el riesgo de mortalidad, no encontraron diferencias significativas. Entonces, esto indicaba que el COVID parecía más ser, la alteración del hepatograma parecía más ser una consecuencia de la disfunción y de la severidad del COVID que algo primario que afectaba el pronóstico del paciente. Y esto se fue confirmado en este análisis publicado hace muy poquito por Peiris, donde se analizaron 600 autopsias y biopsias de pacientes con COVID positivo. Más de la mitad tenían elevación de las transaminasas. Y los autores concluyen que la mayoría de las lesiones eran secundarias a hipoperfusión, a congestión hepática y a coagulopatía. Y si bien el 50% de las muestras tenía PCR positiva para COVID en tejido hepático, solo se encontró una hepatitis, y este era leve, en el 23%. Eso significa que la mayoría de las alteraciones del hígado en el COVID se dan más por difusión sistémica que por un daño directo, y solo cuando este ocurre parecería ser leve. Ahora, ¿qué pasa? Eso era en población general. Vimos que tener alteración del hepatograma no se asociaba con demasiada mortalidad, aunque sí se veía en afectación severa por el COVID. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes que tienen hepatopatía crónica? En aquellos pacientes que tienen cirrosis. ¿Es una población en riesgo? Y sobre todo, ¿cómo la manejamos? ¿Hay evidencia de que estos pacientes puedan recibir algún tipo de tratamiento? Bueno, y se postularon varias teorías de qué pasa en estos pacientes con el COVID. Sabemos que el cirrótico es un paciente con inflamación sistémica persistente, que tiene un estado de hipercoagulabilidad también persistente, y esto se aumentaba en los pacientes con COVID positivo. También se demostró que el COVID era una causa, y ya eso sí lo sabemos, es una causa de descompensación aguda y de falla hepática aguda sobre crónica. Sabemos que la inmunosupresión relativa que tienen los cirróticos hacían menos, que los pacientes respondieran menos a las respuestas antigénicas, incluso se llegó a postular que los pacientes cirróticos tendrían respuestas a las vacunas más defectuosas con respecto a la población general. Lo que sí sabíamos, y lo que sí esto se sabe desde el principio de la pandemia, es que aquellos pacientes con hepatopatías crónicas y aquellos con cirrosis tenían más tasa o mayor tasa de falla respiratoria. Y esto, fíjense, estos son pacientes que de izquierda a derecha de los colores de la barra, o sea, de celeste a azul, vamos de la hepatopatía crónica sin cirrosis a cirrosis, pasando por Child A, Child B, Child C. Y nosotros vemos que a medida que aparece la cirrosis y que la cirrosis más se descompensa, el riesgo de requerimiento de terapia intensiva es mayor, el riesgo de requerimiento de admisión en terapia intensiva es mayor, esos deberían ir iguales, pero bueno, en pandemia no siempre se cumplió. La tasa de requerimiento de terapia de reemplazo renal fue mayor, y la proporción de muertos fue mayor en pacientes cirróticos y fue mayor en pacientes cirróticos descompensados, y todos estos datos son significativos. Fíjense acá, la mortalidad en pacientes con enfermedad hepática crónica hospitalizados es del 8%, y solo por hospitalizarse por COVID, un paciente con Child C tenía la mitad o 50% de riesgo de morir. Y esto iba avanzando a medida que era admitido en UTI o necesitaba ventilación mecánica. Entonces, vemos que a los pacientes con cirrosis les va mal y parece ser un factor de riesgo independiente. Y volviendo a los datos de acá, del trabajo de Soledad Pérez, vemos que en los pacientes no cirróticos, la mayoría de las infecciones por COVID tenían cursos leves o moderados, y eso no se repetía cuando analizábamos lo mismo en pacientes con cirrosis, en donde el 75% de los casos tenía infecciones moderadas a severas. Y cuando comparábamos el requerimiento de RM y la mortalidad en pacientes con y sin cirrosis, fíjense la diferencia de las columnas es muy marcada, y no les voy a repetir la P que dice ahí porque es más que significativa. Ahora, fíjense esto, cuando se hace un análisis multivariado, este es un estudio de 1.500 pacientes, y se ven los factores de riesgo de mortalidad, la cirrosis aparece como el factor de riesgo que más implicancia parece tener. Fíjense, el tener cirrosis tiene 4,6 veces más riesgo de morir, y es mucho mayor si hablamos
o los comparamos con los factores de riesgo más conocidos, como por ejemplo la obesidad, la cardiopatía, o incluso la edad. O sea, los pacientes cirróticos parecen llevarse la peor parte de todo esto. Y fíjense lo de abajo, con lo que hablábamos al principio. Tener AST o ALT aumentado no fue un factor de mortalidad. Ahora, una vez que el paciente con cirrosis tiene COVID, ¿cómo nos comportamos nosotros? ¿Lo podemos tratar de la misma manera que la población general? Y bueno, la respuesta probablemente sea no. Vamos a ver que la mayoría de los tratamientos específicos que hay para esta enfermedad no la podemos usar en estos pacientes. Cuando nosotros, el tratamiento específico más difundido que tenemos en nuestro medio, que son los esteroides sistémicos, dexametasona o deltisona, vemos que cuando los pacientes tienen oxígeno domiciliario, oxígeno suplementario, y son Child A, podríamos tratarlo sin problema. Con Child B uno ya debería plantearse si poner esteroides sistémicos, porque a estos pacientes el simple hecho del tratamiento puede aumentar la mortalidad. Ahora, lo que estamos 100% seguros es que aquellos pacientes que desarrollan ACLF secundario a sepsis o hemorragia digestiva, que están ventilados o que son Child C, son pacientes que les va mal con el tratamiento con esteroides y uno no debería indicarlo, por lo menos de rutina, y debería justificar bien cuando lo indica. Y cuando vemos la lista de las drogas que no están recomendadas para el tratamiento en pacientes cirróticos, fíjense, están absolutamente todas. La hidroxicloroquina, el ritonavir, el remdesivir, que es el último fármaco que ha demostrado mejoría en estos pacientes, el interferón, la ivermectina, los yuyos, las hierbas, lo que ustedes quieran. La mayoría de las drogas que se usan actualmente para el COVID o que se han usado desde el inicio de la pandemia no tienen evidencia de seguridad en cirróticos y no deberían recomendarse rutinariamente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que es una enfermedad que es prevalente, sabemos que a los pacientes cirróticos les va mal, y encima les estoy diciendo que no tenemos ningún tratamiento que sea demasiado seguro. Bueno, sería momento de desesperar. Pero bueno, siempre recordar que todas las medidas de cuidado personal siempre tenemos que reforzarlas en estos pacientes, ¿sí? El uso de barbijo, el lavado de manos y sobre todo el control de concurrencia a lugares con mucha población. Uno debería remarcarlo y debería decirle a esos pacientes que además de la obesidad y además de la edad, los pacientes cirróticos son una población muy vulnerable. Y lo que voy a decir a lo último, que es vacunarlos a todos. Algunas consideraciones especiales: cuando uno tiene un paciente con hepatitis autoinmune, ¿qué hacer cuando tiene COVID? ¿Qué hacemos con la inmunosupresión? Bueno, lo que dice la literatura es que si el paciente está sintomático, no tiene neumonía o tiene síntomas leves, o sea, no requiere internación o no tiene hipoxemia, uno podría no modificar la inmunosupresión y seguir con el tratamiento habitual que tiene. Ahora, si el paciente tiene síntomas moderados o severos, esto no significa que necesariamente que esté intubado en la terapia intensiva, es que tenga una neumonía y esté internado con una cánula de oxígeno, uno debería poner en la balanza qué hacer y probablemente tenga que discutirlo paciente por paciente, el riesgo de rechazo y el riesgo de infección. Lo que sí sabemos es que probablemente bajar la dosis de azatioprina un 50% en estos pacientes no aumentaría la dosis de rechazo y podría ayudar a controlar la infección. Pero de vuelta, esto debería ser individualizado paciente por paciente. Y fíjense, estos son las unidades vendidas de tratamientos de antivirales de acción directa en 2018 y 2019, y la línea punteada es el inicio de la pandemia. O sea que en el 2020 no le indicamos antivirales de acción directa prácticamente a nadie, porque la venta cayó drásticamente. Y esta lista de este gráfico, que parece medio inentendible, es si se indicaron más o menos antivirales de acción directa que los años anteriores. Fíjense, los primeros países donde está China, Tailandia, donde está Rusia, durante la pandemia se indicaron más, pero en la enorme mayoría de los pacientes el porcentaje de indicación fue muchísimo menor. Y nosotros estamos ahí. En Argentina el año pasado se indicaron 60% de tratamientos antivirales menos que el año anterior. Y por eso que las guías y que las sociedades internacionales recomiendan que el tratamiento con antivirales de acción directa o el tratamiento de los nucleócidos y nucleótidos de la hepatitis B debe ser mantenido a pesar de la infección por COVID-19, y que incluso en épocas de pandemia puede hacerse con bastante seguridad.
Ya llegando al trasplante y la vacunación, ¿cómo nos fue el año pasado los que hacemos trasplantes? ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Y qué es lo que uno debería saber? Esta es la cantidad de trasplantes por año que se hizo en los últimos 10 años en Argentina. Fíjense que a partir del 2015 o 2014 la cifra de trasplantes venía en aumento. En el 2019 fue la ley Justina, que fue el máximo histórico de trasplantes a nivel nacional. Y en el 2020 trasplantamos solamente un 60% de lo que habíamos trasplantado en tiempos anteriores, y volvimos a cifras de trasplantes de hace más o menos 15 años. Y si bien en el 2021 este número parece ser mejor, todavía faltan 3 meses, dista mucho de volver a lo que hacíamos prepandemia. ¿Cómo nos estamos manejando? La Sociedad Americana de Trasplante, esto es más o menos internacional, recomienda que tanto los donantes con COVID activo o con COVID diagnosticado en los últimos 21 días, y esto voy a aclarar la palabra, generalmente deberían no utilizarse. Y pongo esto porque es literalmente lo que está escrito, no hay frases categóricas en esto, y lo mismo dice con los receptores, que los pacientes con COVID activo o con signos o síntomas de otras enfermedades respiratorias generalmente deberían posponerse. ¿Hasta cuándo? No sabemos, nadie puso una fecha, un tiempo estimado. Lo que se sabe es que un paciente sin síntomas y con hisopado control negativo, uno podría trasplantarlo con mucha seguridad. La cosa es que sabemos que eso no pasa en todos los pacientes. Entonces, las guías no son categóricas, dice generalmente deberían rechazarse, pero bueno, la decisión va a cargo del equipo tratante. Esto es solo un comentario de lo que les acabo de decir. Este es un estudio que se publicó hace muy poquito también. Es un estudio de 10 pacientes. Un estudio italiano de 10 pacientes, es un estudio multicéntrico, pero los 10 pacientes tenían como característica que fueron trasplantados con donantes COVID positivos. Fíjense, la edad fue variable, las etiologías fueron variables, van desde NASH, CEP, alcohol, y todos tuvieron un donante con COVID positivo confirmado, tanto en el hisopado como en el VAL. Ahora, los tiempos de internaciones no se alejaron a la media general, y cuando evaluaron el estatus de vivo o muerto a los 7 meses de seguimiento, en 9 de los 10 pacientes estaba vivo y el único muerto se murió de una bacteriemia por Acinetobacter. Y ninguno de estos pacientes tuvo COVID en el postoperatorio. Es un estudio de 10 pacientes, esto no está escrito, pero nos abre una puerta que es interesante, que es, ¿se puede usar o no pacientes con COVID, donantes con COVID positivo? Y que a priori no parecería que el donante en el trasplante de órgano sólido, que el donante con COVID positivo en el trasplante de órgano sólido sea un factor de riesgo de la enfermedad. Con esto no me voy a meter mucho, yo solamente con esto quiero mostrarles cómo les va a los pacientes que ya se trasplantaron en la pandemia. Este es un metaanálisis de 18 estudios, 1.500 pacientes. Fíjense, mortalidad en pacientes trasplantados versus no trasplantados no significativa, les fue igual a unos y a otros. Y cuando valoran la mortalidad en pacientes que se trasplantaron hace poquito, menos de un año, o más de un año, tampoco hubo diferencia. Con lo cual, no parece ser ni el trasplante ni la inmunosupresión un factor de riesgo de morbimortalidad. Ahora entrando en un tema importante, que es vacunación en pacientes. ¿A quién vacunamos y a quién no? Bueno, y como dice el dibujito, uno debería vacunar a todo el mundo, cada vez más, ya estamos vacunando chicos. ¿Qué es lo que dice nuestra sociedad? ¿Qué es lo que dice la Sociedad Argentina de Patología? Que si bien en el contexto de emergencia no tenemos mucha evidencia, pero viendo todos los datos que yo les acabo de mostrar, viendo que a los pacientes les va mal, viendo que tienen mucho más riesgo de intubación, mucho más riesgo de mortalidad, uno debería vacunar a todos, absolutamente todos los pacientes con hepatopatía crónica, con cirrosis, independientemente de su grado de descompensación. Incluso aquellos pacientes con enfermedades hepáticas crónicas, como son las terapias antivirales, o el tratamiento de la CVP o la hepatitis autoinmune, deberían vacunarse sin suspender tratamiento. Hepatocarcinoma, incluso aquellos que tienen terapia sistémica, o sea, aquellos con sorafenib, deberían considerarse para vacunación también. Esto lo sacó la sociedad a principio de año, donde no había demasiada evidencia de esto, pero la verdad que creo que fue un acierto, porque fíjense, esto es un estudio que se publicó de 20.000 pacientes cirróticos,
que recibieron vacunas ARN, como fueron Pfizer y Moderna. Es un estudio de hospitales de veteranos de Estados Unidos. Por suerte, estas dos vacunas ya las tenemos disponibles acá. Y vieron que después de la primera dosis, al mes, hubo un 64% de reducción en las infecciones por COVID, que es modesto a lo mejor comparado con otras poblaciones, con las poblaciones en general, que a lo mejor es más alto, pero una protección casi del 100% contra la hospitalización y muerte. Y cuando evaluaron lo mismo con la segunda dosis, la reducción del 64% subió al 78%. Con lo cual, a pesar de tener, y esto fue en todos los pacientes, hubo pacientes descompensados, hubo pacientes con descompensaciones de todo tipo. Entonces, a pesar de que la enfermedad hepática crónica esté incluso en estado terminal, uno podría vacunar a estos pacientes. Entonces, como conclusiones, ¿qué podríamos decir? Que la alteración de las transaminasas es una manifestación frecuente de la enfermedad por COVID-19, que la afectación hepática parece ser una causa más de la disfunción sistémica del COVID, y no parece ser una causa de aumento de morbimortalidad en población general. O sea, no porque el paciente tenga alteración del hepatograma le va a ir peor, aunque sí miramos a todos los que tienen COVID severo, lo vamos a encontrar más frecuentemente. Tenemos que reconocer a las hepatopatías crónicas, en especial a los cirróticos, como un factor, pacientes con factores de riesgo independiente de mortalidad. Muchos han hablado de la obesidad, del tabaquismo, del EPOC. Sin embargo, los números que yo mostré recién, los pacientes cirróticos tienen otros ratios mucho más altos de mortalidad. Y tener siempre en cuenta que no tenemos tratamientos específicos que tengamos margen de seguridad. O sea, uno no es que no los puede usar, pero no tenemos evidencia que nos soporte. Y que el tratamiento con esteroides no es para todos los cirróticos. Si un paciente cirrótico que está muy descompensado, es Child C, uno debería pensarlo 2 veces antes de indicarlo. Los pacientes trasplantados tienen la misma sobrevida que la población general. Así que no hay que dejar de derivar a centro de trasplantes. En pandemia estamos trasplantando igual y a los pacientes les va bien, no se mueren más que la población general y lo seguimos haciendo. Así que, salvo contraindicación, y esto es a lo mejor el mensaje más fuerte de toda la charla, es hay que vacunar a toda la población, cirrótico, no cirrótico, trasplantado, no trasplantado. Muchas gracias. Muy bien, gracias Nacho. Me gustó mucho la conferencia. Abrí el chat que tenés una pregunta, pero mientras tanto yo te pregunto. No conocía el trabajo italiano. ¿De qué se murieron los donantes? Porque el tema de la positividad del donante es más logístico que otra cosa, porque como bien vos mostraste, le hace poco al hígado el COVID. Por lo tanto, yo estoy seguro que los injertos son muy buenos. Ahora, esos donantes tenían neumonía, tenían fallo múltiple, porque el problema pasa a ser que por ahí no son buenos donantes, no por el COVID o por la logística, sino porque tienen fallo multiorgánico. Sí. La causa de muerte no la tengo en mente ahora, no me las puedo acordar, pero sí los pacientes que tenían VAL, que eran casi la mitad, los habían lavado porque tenían neumonía por COVID. O sea que incluso aquellos pacientes que estaban ventilados con una neumonía por COVID, no porque vos coincidís, quizás son malos donantes por los multisistémicos, claro, no por el COVID, que es logística, ¿no? El COVID, porque meter en quirófano a alguien con COVID positivo hace 6 meses era una catástrofe. Sí. Y la segunda es, obviamente los cirróticos pueden hacer la llamada acute on chronic, pero cuando un cirrótico contrae una hepatitis A, la aguda le termina necrosando a la poca reserva. Pero en el caso del COVID no es por el COVID, sino por el despelote cardiorrespiratorio. ¿Se cortó el audio? A ver, vuelvan a hablar. Ellos, los que analizan el trabajo, van a ver cómo les había ido a los pacientes con otras enfermedades respiratorias en el hígado, y la verdad que dicen que es más o menos lo mismo, que la afectación citopática directa del virus es muy baja, que hacen hepatitis leve, y que, a ver, pasa lo mismo que en la gripe y con otros, no tienen tropismo especial por el hígado, como a lo mejor tienen por las vías respiratorias. Acá tenés 2 preguntas en chat, ¿viste? Les paso que en las declaraciones juradas para pedir dispensa COVID no estaban las enfermedades
hepáticas consideradas. En San Juan tuvimos ese problema, me contestaron que la OMS no considera las hepatopatías como enfermedad crónica no transmitible. Esto lo hace Constanza. ¿Cómo anda, Constanza? Bueno, no sé qué contestarte con esto. La verdad que los datos en todas las series son categóricos. A los pacientes cirróticos les va pésimo. Pero incluso les va peor que los factores de riesgo que se hablan en la tele. O sea, les va mucho peor que a los obesos, les va peor que a los EPOC, les va peor que a los añosos, les va peor que a los renales crónicos. O sea, les va peor que a todo. A mí realmente me sorprendió la diferencia de los odds ratio que tenía entre unos y otros. Así que debería considerarlo. Dice, ¿se prefiere alguna plataforma de vacuna para cirrosis o hepatitis autoinmune, por ejemplo, Sinopharm, que es conocida? La verdad que no, yo no encontré diferentes, o sea, trabajos que comparen diferentes tipos de vacunas en pacientes cirróticos. Sí encontré ese que me parecía interesante, pero son vacunas con ARN, que bueno, hoy en día en Argentina están disponibles. Sin embargo, yo creo que los vacunaría con lo que tenga, y de hecho nosotros, a los pacientes que hemos tenido y los pacientes que yo he tenido, los he vacunado con lo que han podido encontrar, sobre todo en los meses anteriores, donde a lo mejor no había tanta disponibilidad, y no he tenido problemas. O sea, hoy en día no puede haber cirróticos sin vacunar. Si uno puede elegir vacuna, bueno, a ARN les acabo de mostrar un trabajo que tiene buena eficacia, lo que no significa que las otras no. ¿Hay alguna pregunta más? Hola, Cora Tonato de Salta pregunta si tuvieron experiencia en pacientes que desarrollaron hepatitis autoinmune post-COVID, siendo pacientes totalmente sanos, con laboratorios previos normales, constatados y cuadros leves. El que está con esto es Manuel Barbero, lo estaba viendo con otro grupo de patólogos. Hay muy pocos casos reportados y parecen ser que son pacientes que no están asociados al COVID, son muy pocos y no parece que la asociación sea causal. La verdad que no parecería para nada. Y en pacientes con COVID hay casos reportados de trombosis portal, consecuencia de la misma. Sí, nosotros hemos visto algunos, es difícil solo atribuir la trombosis portal al COVID. Nosotros lo hemos visto, pero nada, si no se encuentran signos de hepatopatías crónicas, la trombosis portal va a tener que anticoagularse de 3 a 6 meses, y si no se encuentra ningún factor protrombótico, cortar la anticoagulación, como las trombosis portales no asociadas a hipertensión portal. Bueno, superado estos inconvenientes técnicos, estamos de vuelta en el ruedo. Entonces yo voy a hablar sobre causas infrecuentes de insuficiencia hepática aguda. Acá ven 2 series de hepatitis fulminante en Argentina, una encuesta que hice yo en nombre de la Argentina de Trasplante en el año 2001 y una publicación más reciente, 14 años después de Mendizábal. Como podemos ver, en el año 2001 la mayoría de las hepatitis fulminantes no se les podía hacer un diagnóstico preciso, es decir, eran formas indeterminadas. Ahora, la hepatitis B es la causa identificable más frecuente, pero como pueden ver, sigue habiendo un porcentaje de al menos 1/4 de los casos en las cuales lo llamamos indeterminada porque no podemos hacer un diagnóstico etiológico preciso. Ahora bien, el sentido de mirar en detalle todas las causas infrecuentes es para que antes de poner el rótulo de indeterminada a una insuficiencia hepática aguda, tenemos que estar seguros de que descartamos todo lo determinable, por eso es indeterminada. Esta es una lista de causas infrecuentes de insuficiencia hepática aguda, algunas muy infrecuentes, otras no tanto. La idea mía es recorrer este camino con ustedes mostrando las características principales de cada una, con 2 excepciones. Voy a hablar muy poquito de la hepatitis isquémica porque en la próxima sesión de la red voy a hablar sobre la relación entre hígado y corazón. Y lo mismo con las causas virales, por las debidas a virus no hepatotrópicos primariamente, a todos los virus más raros, porque voy a dar también en la red una conferencia sobre compromiso hepático de los virus sistémicos. Así que me voy a referir a todas las otras. De la hepatitis isquémica solo voy a decir a esta altura
que se caracteriza por un incremento rápido y transitorio de las transaminasas en el contexto de falla cardíaca circulatorio-respiratoria, lo que se ha llamado shock liver. Se caracteriza por una lesión predominante en la zona centrolobulillar y por eso la AST es mayor que la LT y generalmente con valores muy altos, hasta más de 200 veces el valor normal. La característica de la hepatitis isquémica es que hay un rápido descenso de las transaminasas en alrededor de una semana si uno puede corregir el insulto hemodinámico. Cuando hablé el año pasado sobre enfermedades metabólicas, también me refería a la forma fulminante de Wilson. Como ustedes pueden ver, la enfermedad de Wilson tiene un espectro de compromiso hepático muy variado, entre los cuales están las formas fulminantes, que tienen características muy especiales. Puede ser una forma de presentación de la enfermedad, esto ocurre en alrededor del 5% de los casos de Wilson, pero también puede ocurrir en los pacientes que suspenden bruscamente el tratamiento, cosa que no es inusual. La característica más importante es que esta forma clínica combina 3 síndromes: una falla hepática aguda por necrosis masiva o submasiva, una insuficiencia renal aguda, generalmente oligoanúrica, y hemólisis por el cobre. Por lo tanto, este combo de gran producción de bilirrubina con el cierre de las vías de excreción genera bilirrubinas extremadamente altas de hasta 100 miligramos por decilitro, que son de las más altas descritas en la literatura. Una característica importante de esta enfermedad, quizás única, es la disminución de la fosfatasa alcalina, lo cual veremos muy importante para el diagnóstico, y tiene valores más bajos de transaminasas que las fallas hepáticas agudas habituales. Muchos pacientes ya tienen fibrosis o cirrosis, por lo tanto, cuando hacen este brote, tienen descompensaciones muy severas. Y esta es una enfermedad, el Wilson fulminante, que sin trasplante tiene una mortalidad cercana al 100%. Les decía lo de la fosfatasa alcalina. Esto es un análisis, van a ver esto del Acute Liver Failure Study Group muchas veces en la conferencia de hoy. Pero en el caso del Wilson, ellos vieron 16 casos en 140 insuficiencias hepáticas agudas, que es más o menos el 10%. Pero lo que quiero que miren acá es la sensibilidad y especificidad del índice fosfatasa alcalina sobre bilirrubina menor de 4, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, y también el índice AST-ALT mayor de 2.2, y ustedes pueden ver con el combo, tiene 100% de sensibilidad y especificidad. Y lo interesante de esto es que esto lo tenemos en la admisión y está disponible, obviamente, mucho antes que la ceruloplasmina y el dosaje de cobre en orina. Pasemos a una segunda forma muy peculiar. El doctor Cairo mencionó esto cuando habló de hígado de embarazo el año pasado, pero vamos a focalizarnos solamente en esta entidad gravídica, que se ve en el tercer trimestre del embarazo, que tiene un considerable riesgo de muerte materna y fetal, mayormente muerte fetal intrauterina, y que diagnosticada implica inducir inmediatamente el parto. Es cierto que la esteatosis gravídica de alguna forma se combina con la preeclampsia y el HELP, pero la preeclampsia y el HELP, si bien pueden tener esteatosis gravídica en la histología, no cursan con la gravedad que cursa esta forma en su variante más pura, que es lo que llamamos hígado graso del embarazo o esteatosis gravídica. Estrictamente es una enfermedad fetal, porque esta enfermedad ocurre cuando el feto tiene una mutación homocigota en una de las enzimas mitocondriales, no importa el nombre, que se requiere para oxidar los ácidos grasos de cadena media y larga. Es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Qué es lo que pasa entonces? Cuando no están estas enzimas, se acumulan los ácidos grasos en la placenta, posteriormente pasan a la circulación maternal y generan una enfermedad mitocondrial, que es una lipotoxicidad hepática, a la cual la madre es más susceptible si es portadora del defecto genético. Es decir, si la madre tiene un alelo anormal y el feto es homocigota, ese es el peor combo. Como ven entonces en el gráfico, hay un problema para oxidar
los ácidos grasos de cadena mediana y larga pasan a la placenta y luego a la circulación, por la circulación maternal al hígado. Y una pregunta es que si una madre ha tenido una esteatosis gravídica o es de alto riesgo, alguien ha pensado o se ha postulado a hacer el screening preconceptivo de estas enzimas. Ahora bien, ¿cuán frecuente es la esteatosis gravídica? A ver, los hepatólogos a lo largo de la vida vemos una docena de casos, los que trabajamos específicamente en la especialidad. Nuevamente, si miramos la experiencia americana, este es un grupo cooperativo que registra prácticamente en todo Estados Unidos, sobre 3.155 fallas hepáticas agudas, 70 embarazadas, 35 presentaron insuficiencia hepática aguda asociada al embarazo, las otras eran otras cosas, y solo 16 esteatosis gravídicas. O sea, 16 de 3.000 casos visto desde la óptica de la insuficiencia hepática aguda. O sea, es una enfermedad poco frecuente. ¿Qué embarazadas tienen más riesgo de hacer esteatosis gravídica? Bueno, las que han tenido varios partos anteriores, fundamentalmente las que han tenido una esteatosis gravídica en un embarazo anterior tienen riesgo de volver a hacerla. Cuando el feto es varón, y como dije, si hay preeclampsia o HELP, hay cierto riesgo cruzado y mayor frecuencia de esteatosis gravídica. El cuadro clínico yo diría que es muy típico. Es una embarazada que se siente mal por días o por semanas, con astenia, con anorexia, que después empiezan con un cuadro abdominal agudo caracterizado por náusea, vómitos profusos al punto tal que pueden hacer hemorragia digestiva alta por Mallory Weiss y dolor abdominal. Y acto seguido a este cuadro digestivo hacen la insuficiencia hepática aguda con muchas características que se deben conocer. Primero, como esto no es un hígado que tenga necrosis masiva, sino que tiene grasa, el tamaño hepático es normal o incluso hay hepatomegalia. Frecuentemente tienen ascitis, tienen menor bilirrubina y menos ALT que, por ejemplo, una hepatitis A o B, porque acá no hay necrosis hepática, sino que hay hígado graso. Pero la característica fundamental como enfermedad mitocondrial es que tienen hipoglucemias críticas y acidosis láctica, porque hay bloqueo del ciclo de Krebs, y entre otras cosas pueden tener hiperuricemia, pancreatitis, coagulación intravascular diseminada y fallo renal agudo. Es decir, es una enfermedad muy grave y muy sistémica. Obviamente el diagnóstico de certeza lo da la biopsia hepática, pero como estamos en la etapa del diagnóstico no invasivo, se utilizan estos criterios de Swansea, que en mi opinión son más útiles para los obstetras que para los hepatólogos, porque ustedes fíjense que combina síntomas y signos, ecografía y laboratorio, que son comunes a muchas enfermedades y sobre todo muy comunes a otras causas de falla hepática aguda. Los criterios de Swansea dicen que si el paciente cumple 6 o más criterios de toda esta lista, tiene una alta especificidad. Y eso es cierto, pero miren qué interesante esto. En el registro americano había 70 embarazadas con insuficiencia hepática aguda. 14 tenían esteatosis gravídica y en ese caso los criterios de Swansea fueron positivos en todos, pero también fueron positivos en la enorme mayoría de los HELP y también en las embarazadas que hicieron falla hepática aguda por paracetamol. O sea, es un score útil, como todos los scores validados, pero uno debe recordar esto como una enfermedad mitocondrial con las características que destaqué. Si uno hace una biopsia, debe hacer coloraciones para grasa, porque como pueden ver acá, la grasa es de gotas tan pequeñas, se llama esteatosis micelar, que parece más balonización que grasa. Si uno a esto le hace un sudano o un aceite rojo, el hígado está lleno de grasa. Pero como dije, hoy hay tendencia a no hacer biopsias para no incrementar la morbilidad de esto. Y en los casos que no responden al tratamiento médico se trasplantan con buenos resultados. Vamos a pasar ahora a otra causa inusual, no tan inusual, muy diferente, como es el síndrome de Budd-Chiari.
En la mayoría de los Buchiares, la oclusión venosa es parcial. Las suprahepáticas se van tapando de a una y eso le da tiempo al organismo a desarrollar circulación colateral y a maximizar la circulación por el caudado, que ustedes saben que tiene una vena de drenaje independiente. Por lo tanto, la mayoría de los Buchiari se presentan en días o semanas. Sin embargo, cuando se ocluyen simultáneamente las tres venas suprahepáticas, eso puede generar una insuficiencia hepática aguda porque genera una necrosis isquémica que es masiva o submasiva. Ahora, ¿cuál es la prevalencia de esto? Si lo miramos desde la óptica de la falla hepática aguda, nuevamente con el registro americano, de 2.300 fallas hepáticas agudas, solo el 1% eran Buchiari. Ahora, si la miramos desde la población de Buchiari, en dos estudios diferentes, con un número apreciable de pacientes, es el 7%. Y si lo miramos con los Buchiari que están en lista de espera, los status 1, o sea, los que se trasplantan de emergencia, son el 12%. O sea que es algo que se ve con cierta frecuencia. ¿Qué característica tiene una falla hepática aguda por Buchiari que nos debe hacer pensar en esto y no en otra cosa? Que el hígado es grande. Recuerden que en la necrosis hepática masiva el hígado es chico, se achica. El hígado es grande y la otra característica es la ascitis por trombosis suprahepática. Pueden tener todo lo demás, pueden tener dolor vinculado a la hepatomegalia, pero cuando uno ve una falla hepática aguda con hígado grande y ascitis sobre todo, una de las cosas a pensar es el Buchiari. Esta tabla resume las características de 19 casos de falla hepática aguda por Buchiari del registro americano. Bueno, el 60% tenían una enfermedad protrombótica, como ocurre en la mayoría de los Buchiari, la más frecuente es la policitemia vera. Esta es una enfermedad seria, como pueden ver, 14 miligramos de bilirrubina, miles de transaminasas, AST más que ALT en la mayoría, mucha coagulopatía, MEL extremadamente alto. Es decir, cuando el Buchiari produce falla hepática aguda, es una falla hepática aguda severa y comparable a las etiologías más frecuentes. ¿Cómo les va con el trasplante? Bueno, esto es un trabajo de la base de datos del UNOS. Como ustedes pueden ver, comparan la evolución de 440 trasplantes por Buchiari, 390 por MEL y 55 con falla hepática aguda. Y pueden ver que a los 5 años, 80% de sobrevida en las dos, son muy buenos resultados. Es decir, que cuando un Buchiari cursa con falla hepática aguda, el trasplante es un recurso muy valioso. Todas las enfermedades de las que voy a hablar hoy no tienen nada que ver una con la otra, por eso dije descartar lo descartable. Yo no pretendo que ustedes salgan a buscar hongos al bosque y sepan cuál es la manita, pero se la llama Death Cap o hongo de la muerte. De las 50 especies de hongos tóxicos para el ser humano, la manita faloides es responsable de más del 90% de las muertes, y ahí tienen las características del hongo, tanto del sombrero como de la base. Ahora, la manita faloides tiene dos toxinas completamente distintas. Una es la faloidina. Esta faloidina es tóxica para los enterocitos y es responsable de los síntomas digestivos que vamos a ver. Pero el verdadero veneno es la amanitina, porque la amanitina inhibe la síntesis de la RNA polimerasa, o sea que interfiere directamente con la síntesis proteica y lleva a la muerte celular de los enterocitos, los hepatocitos y las células tubulares renales. Ahora, lo que es interesante es que estas dos toxinas resisten el calor. Por lo tanto, si uno recoge el hongo equivocado, por más que lo someta a calor, estas toxinas siguen siendo tóxicas. Ahora, ¿cómo es la enfermedad? La enfermedad tiene una fase preclínica, que son las primeras 6 a 12 horas de la ingesta. Las toxinas no son irritantes para el intestino o para el tubo digestivo, y por lo tanto, esta fase es completamente asintomática. Pero va seguida de una fase gastrointestinal muy manifiesta. Estos pacientes, además de dolor abdominal, tienen una diarrea secretoria muy importante de tipo coleriforme, vómitos y fiebre, que llevan a un marcado compromiso del estado general que lleva al paciente a la guardia con deshidratación y hipovolemia. Paradójicamente,
aparece luego una convalescencia aparente, donde mejora el cuadro digestivo, se va la diarrea, pero en ese momento silenciosamente empieza el daño hepático y renal, y la enfermedad, entonces no descubierta a tiempo, cursa con una insuficiencia hepática aguda muy severa, insuficiencia renal aguda y fallo multiorgánico, como tienen casi todas las pacientes con hepatitis fulminante. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la intoxicación por amanita faloide? Bueno, primero por el antecedente. Tiene que existir, cuando interrogamos sobre drogas, también hay que interrogar sobre estas cosas. La amanita faloide tiene una latencia prolongada, es decir, empiezan los síntomas digestivos 6 a 12 horas después, a diferencia de otros hongos tóxicos que ya a la hora de ingerirlos generan algún síntoma digestivo, pero no tienen falla hepática aguda como esta. El cuadro de clínico yo diría que es típico porque es un cuadro digestivo florido que no tienen otras formas de insuficiencia hepática aguda y que va seguida del compromiso hepatorrenal. Se puede dosar la amatoxina en orina, pero eso no tiene mucha utilidad práctica. Es decir, que esta enfermedad va desde formas subclínicas, que son las más frecuentes, a otras que tienen un curso fulminante y letal. Y la severidad dependerá, por un lado, de la cantidad ingerida y del intervalo entre ingesta y tratamiento. Ahora, muy bien, ¿es frecuente la amanita faloide? Bueno, yo tengo muchos años de patólogo, un par de casos he visto en mi vida. Para que ustedes tengan idea, nuevamente en Estados Unidos, sobre 2.200 fulminantes, 13 casos de amanita faloide. Es una enfermedad seria. La mitad vivió sin trasplante, sobre todo si uno la detecta precozmente, y la mitad se mueren o requieren trasplante. Ahora, esta es una serie muy importante porque son 198 pacientes con intoxicación por amanita faloides en este estudio francés, y lo que ustedes ven ahí, si van de izquierda a derecha, es que los marcadores pronósticos en esta serie fueron la protrombina, la creatinina, la bilirrubina. Esto quiere decir MEL, o si los miran en forma de decir, los factores pronósticos son los mismos que en cualquier otra enfermedad, y por eso no sorprende que en este otro estudio francés, 27 pacientes con falla hepática aguda por amanita, el 100% cumplieron los criterios del King's y la mayoría los criterios de Clichy. Estos autores investigaron además que si el intervalo, cuanto más largo es el intervalo entre la ingesta y la diarrea, en este caso menor a 8 horas, mayor es el riesgo de muerte. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, hoy, más allá de la vasta experiencia publicada, no existe un manejo óptimo, ni existen antídotos específicos. Y lo peor de todo es que no hay estudios controlados, porque es una enfermedad infrecuente. Ahora bien, ¿qué se hace en la fase preclínica si uno puede ver al paciente tempranamente? Bueno, como las toxinas persisten hasta 48 horas, uno puede intentar eliminarlas. Para esto hay que hacer un lavado gástrico y poner una sonda nasogástrica en aspiración. Y si uno llega temprano, bueno, uno puede intentar neutralizar las toxinas que se eliminan por la bilis porque tiene un circuito enterohepático con carbón activado. Esto debe ser instrumentado lo antes posible, idealmente si uno ve a este paciente dentro de las primeras horas de la ingesta. En la fase clínica, cuando el paciente viene muy deshidratado, hay que resucitarlo como en cualquier otra condición, es decir, todo lo hidroelectrolítico. Pero lo que es interesante es el tratamiento farmacológico, porque hay mucho escrito pero poca prueba, y en realidad no se sabe si es mejor usar un medicamento o combinarlos. Hay mucho escrito sobre la penicilina G y más recientemente sobre cefalosporinas, pero su uso es controvertido. El ácido tióctico, que en Argentina se llama Biletán, y que últimamente se lo ha propuesto para la injuria de reperfusión, por ejemplo en el trasplante, se ha usado, es desaconsejado. La N-acetilcisteína se usa para todo. Ustedes saben que se ha propuesto el uso intravenoso, no solo en las fallas por paracetamol, sino en las no debidas paracetamol, pero el tratamiento más aconsejado es la famosa silimarina, a la cual ahora llegaré. Ahora, el MAR se ha propuesto para todo. En este caso, la amatoxina
es dializable y tiene bajo peso molecular, o sea que el MARS podría ser beneficioso, pero puede ser útil si se realiza precozmente. Obviamente, como pasa en todo con el MARS, no hay estudios controlados y no va a haber porque el número de casos no lo permite. De todos modos, usado precozmente puede ser útil. Y por supuesto, el paciente que tiene falla hepática aguda, el manejo es el de cualquier otra etiología. Ahora, esto de la silimarina es interesante. En Estados Unidos se vende muchísimo el llamado milk thistle, que es el cardo de leche, la traducción que encontré en el diccionario, y se lo considera un hepatoprotector. Fíjense ahí que dice liver cleanse and detox. En Argentina la silimarina es el laragón, que tiene en realidad, el mixed thistle tiene 3 componentes. El componente mayor es la silivinina, que es el útil para la intoxicación con amanita. ¿Por qué es útil? Porque la silimarina compite con la amatoxina por el transporte a través de la membrana y al competir inhibe la penetración al hepatocito de la toxina y por lo tanto, como se lo vende, al menos en este síndrome, quizás el único en la historia, es un hepatoprotector. Bueno, seguimos cambiando, pasamos, como les dije, vamos a ver cosas de etiologías muy diversas, a la leptospirosis, de la cual se habla mucho, pero en este territorio la evidencia no es muy categórica. Como ustedes saben, es la zoonosis más diseminada, se ven más de 1 millón de casos por año, con una mortalidad apreciable. La leptospira es una bacteria que coloniza los túbulos renales de los animales salvajes, su principal fuente de transmisión, los roedores, pero también los domésticos, las vacas, los perros. Como coloniza el túbulo renal, se elimina por orina y se puede contagiar por contacto directo con la orina o indirecto si la orina contamina el agua. Tiene básicamente 3 formas clínicas: una forma febril anictérica, que es la de mayor frecuencia, una forma neurológica llamada neuroleptospirosis y la forma icterohemorrágica o enfermedad de Weil. La enfermedad de Weil cursa con una diátesis hemorrágica con plaquetopenia, tiene ictericia, de ahí el nombre de icterohemorrágica, y tiene algo importante que es la inyección conjuntival. Después le voy a decir al final que si uno tiene una falla hepática aguda con un ojo así, bueno, leptospira hay que pensar. Esta es una enfermedad que, como muchas otras, y es lo mismo que decía Nacho para el COVID, que cuando generan daño multiorgánico, después uno no sabe si el hígado está afectado primariamente o a consecuencia de la isquemia, porque en las formas graves de enfermedad de Weil afecta el riñón, el hígado, el músculo, el pulmón y el aparato cardiovascular. Ahora, en la gran mayoría de los casos, y a pesar de la ictericia que puede ser muy profunda, no hay daño hepático severo, porque las biopsias y las autopsias muestran, como decía Nacho para el COVID, necrosis focal, inflamación inespecífica, pero como en todo, hay reportes aislados de insuficiencia hepática aguda, como este, por ejemplo, que es un reporte francés, en el cual requirieron trasplante. Los pacientes estudiaron en profundidad el caso y los reportaron como atribuida a la leptospirosis. O este caso, por ejemplo, que es japonés, donde ustedes pueden ver la foto de la izquierda, que es una biopsia hepática con necrosis confluente, hemorrágica, y pueden también ver bien en tejido hepático la positividad para el antígeno de leptospira. O sea que es más ictérica que fulminante, pero uno debe pensarla por lo menos, especialmente en un paciente con ictericia profunda e inyección conjuntival. Vamos ahora a la otra enfermedad infecciosa. Les dije que las virales las vamos a hablar en otra oportunidad, que es la malaria o paludismo, que como ustedes saben es transmitida por el mosquito Anopheles y la especie más importante es el Plasmodium falciparum. El parásito se multiplica dentro de los glóbulos rojos, por eso como ven arriba a la derecha la gota gruesa permite ver eso, el parásito dentro de los eritrocitos, le genera irregularidades en la membrana del glóbulo rojo, eso hace que el glóbulo rojo se adhiera a las células endoteliales y a su vez adhiera a otros glóbulos rojos,
obstruye la microcirculación y esto genera coagulación intravascular diseminada y fallo multiorgánico, que es lo que se llama malaria severa. Esta es una enfermedad frecuente, no tan infrecuente ahora en Argentina y menos en Brasil. Hasta el año 2019 había 229 millones de casos. Es una enfermedad, digamos, muy común. Ahora, como todas las virosis, y como decía Nacho en el COVID, el compromiso hepático es discretón. Este es un estudio australiano sobre 860 casos y pueden ver que la bilirrubina estaba aumentada en el 12%, pero un aumento severo de la bilirrubina de 20 miligramos menos del 1%. Y lo mismo con la LT, 15% de elevación, pero en el 1% pueden tener cifras más altas. Las anormalidades bioquímicas son mayores en el Plasmodium falciparum que en el Plasmodium vivax. Ahora, en la literatura, sobre todo la literatura asiática y de la India, se habla de malaria hepatitis y la definen como esto: bilirrubina más de 2,5, son todos estos scores e índices que pueden servir, pero digamos, es la lupa fina la que da el diagnóstico. Bilirrubina más de 2,5, LT más de por 3, no sé, suena como un score medio pedorro, voy a tirar alguna expresión gráfica. Bueno, esta hepatitis por malaria se ve en el 30-45% de los casos, y en los casos ictéricos en el 80%, es decir, que los ictéricos tienen cierta hepatitis por malaria. Ahora, ¿hay falla hepática aguda en la malaria? Bueno, este es el único reporte de la India. Estudiaron 86 adultos ictéricos, definieron con una bilirrubina más de 3. Según este reporte, 17% tenían encefalopatía, algunos con asterixis, amonio alto. Buen nivel de bilirrubina, transaminasas de tipo hepatitis aguda, pero no reportaron el tiempo de protrombina. Y además, en los que se biopsiaron, ninguno tenía necrosis masiva. Ahora bien, cuando uno mira la literatura, la gran mayoría de los casos de malaria severa tienen protrombina normal, salvo que exista CID, y con protrombina normal el diagnóstico de insuficiencia hepática aguda es insostenible. Cuando uno mira la histología, bueno, tienen cosas inespecíficas: necrosis focal, inflamación parenquimatosa y portal leve, hiperplasia de células de Kupffer, y característicamente tienen este pigmento, la hemozoína, que se ve más que nada en las células de Kupffer. Así que la malaria no es una causa, digamos, fácil de insuficiencia hepática aguda. Este artículo me parece que es un artículo viejo, me parece que lo define bien. Dice, malaria severa que simula una falla hepática aguda, y entonces en las conclusiones dicen que la hepatomegalia y el tiempo de protrombina normal sugieren la malaria y que pidan una gota gruesa. Entonces, en la malaria hay ictericia profunda, porque hay hemólisis, hay trastornos de la microcirculación y compromiso hepático, y además la malaria tiene una forma clínica con compromiso cerebral que se confunde con la encefalopatía hepática, y de ahí que más que falla hepática aguda, simula la falla hepática aguda. Siguiendo con el cambio de enfermedad, de lo cual refleja que la falla hepática aguda es bien claramente un síndrome, pasemos a una cosa completamente distinta, como la amiloidosis, que como ustedes saben es una enfermedad sistémica que resulta del depósito de un material proteináceo fibrilar en diversos órganos, incluyendo el hígado. Puede ser primaria o secundaria. La insuficiencia renal o cardíaca son las principales causas de muerte. El compromiso hepático, como en todas las otras cosas que hemos visto, es frecuente, pero en la gran mayoría es subclínico o leve. Si ustedes miran este trabajo de 98 casos de amiloidosis con compromiso del hígado, pueden ver que tienen con frecuencia síntomas generales, pérdida de peso, astenia, dolor abdominal, la enorme mayoría el hígado grande, porque la amiloide va haciendo crecer el hígado por reemplazo. La enorme mayoría tienen fosfatasa alcalina alta, cosa infrecuente en otras fallas hepáticas agudas, y un porcentaje bajo tiene aumento de transaminasas y de bilirrubina. Pero claro, las publicaciones están, como pueden ver acá, falla hepática subaguda, hepatitis fulminante, etc.
Y lo que se puede resumir de esto es que en algunos casos hay una insuficiencia hepática subaguda, precedida a semanas o meses por síntomas generales, con ictericia progresiva, con ascitis. La encefalopatía suele ser tardía y terminal y pueden faltar la hepatomegalia y el marcado incremento de FAL. Por lo tanto, frente a un paciente con falla hepática aguda, la amiloidosis no es algo que está muy alto en la lista, pero deben saber que hay formas de amiloidosis que se presentan o con hipertensión portal o con falla hepática, y como les mostré antes, estos case reports describen casos como esos, pero no está alta en la lista. No así esto. Yo he tenido la oportunidad de ver un par de casos, que es el golpe de calor por ejercicio. Como ustedes saben, el golpe de calor se debe al ejercicio intenso en condiciones climáticas desfavorables, de mucho calor y de humedad. La mayoría de los casos se ven en atletas, maratonistas, y algunos recordarán que en Argentina murió un conscripto hace 2 o 3 años por ejercicio forzado en condiciones desfavorables. Es una causa frecuente. En Estados Unidos en una década murieron 7.000 personas. ¿Cómo se diagnostica el golpe de calor? Bueno, por una temperatura corporal más de 40.5 grados y compromiso de la conciencia. ¿Cuál es la patogenia? Bueno, sabemos que el músculo genera calor durante el ejercicio que se disipa por evaporación y sudoración, mientras la temperatura del cuerpo excede a la temperatura externa, va de adentro hacia afuera. Pero en condiciones desfavorables no se puede disipar el calor va hacia adentro, se disemina a todos los órganos por vía circulatoria y genera un fallo multiorgánico con una hepatitis isquémica, que en este caso sí es de gravedad. Y hoy en día, por el cambio climático global, este tipo de cosas son más frecuentes. El que yo vi fue un chico joven que en el desierto de California se le rompió la moto y empujó la moto arriba y abajo por varios kilómetros y terminó internado, donde yo trabajaba, una falla hepática aguda. ¿Esto es frecuente? Bueno, no tampoco. De 2.600 pacientes del registro americano, solo 8 tenían esto, pero 12 murieron y 1 requirió trasplante. ¿Por qué se caracteriza este cuadro clínico? Bueno, este es un estudio multicéntrico francés de 24 pacientes que entraron con protrombina baja. Todos tenían trastorno de la conciencia, coma, convulsiones seguidos de coma o confusión, 22 de 24 insuficiencia renal y la mayoría rhabdomiolisis, que puede ser muy severa y que es la causa de la insuficiencia renal, la más importante. En este estudio, 15 pacientes sobrevivieron, pero 9 ingresaron a lista de trasplante y 4 se trasplantaron. Fíjense, una bilirrubina no tan alta, transaminasa bien elevada, mucha coagulopatía y cifras de CPK hasta 65.000. En este estudio francés, o a partir de este estudio francés, podemos decir que el timing, es dificultoso el timing del trasplante. ¿Por qué? Porque el golpe de calor cursa con trastornos de la conciencia y frecuentemente requiere ARM y sedación. Por lo tanto, evaluar la encefalopatía, si es hepática, en ese contexto es difícil. En segundo lugar, cursa con coagulación intravascular diseminada y eso dificulta la evaluación de la coagulopatía. Los autores franceses de este trabajo sugieren considerar el trasplante cuando la coagulopatía severa persiste luego de una mediana de internación de 3 días. El paciente que nosotros vimos sobrevivió, no requirió trasplante. Siguiendo entonces con las causas raras, ¿me pasás un poquito del agua? La próxima es el síndrome hemofagocítico. Difícil de pensar, lo tenemos mal interiorizado. Hace poquito vimos uno en el británico, aunque no con falla hepática aguda. Se trata de un síndrome que es de activación inmune, descontrolada, pero igualmente inefectiva, porque lo que se descontrola son los histocitos con capacidad fagocitaria, pero a la vez hay una marcada disminución de la función de las células NK y los linfocitos T citotóxicos. Y además conlleva una liberación masiva de citoquinas proinflamatorias.
Este síndrome hemofagocítico en los niños puede ser genético, primario, pero en los adultos generalmente secundario a enfermedades malignas, hematológicas, a infecciones como el Epstein-Barr o enfermedades autoinmunes. En cualquiera de sus formas tiene una mortalidad alta de 40 a 75%. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, hay estos scores. Este es un score pediátrico, pero también se adopta para los adultos, pero básicamente es una enfermedad febril. Tienen vaso grande. Una de las cosas más características son las citopenias, anemia, leucopenia. Como vieron anteriormente en la fotito, estos histocitos se fagocitan los neutrófilos, se fagocitan los eritrocitos nucleados o maduros. Y esto se puede demostrar en una biopsia de médula, de vaso o de ganglios. Por supuesto, se puede medir la función NK, tienen ferritina muy alta y algún marcador como el que figura en el slide. Ahora, ¿qué pasa con el hígado en el síndrome hemofagocítico? Este es un estudio sobre 103 casos consecutivos, secundario malignidad, infecciones, autoinmunidad. Fíjense, 98% alteración del hepatograma. Con la misma frecuencia, aumento de la LDH y aumento de la ferritina, y casi el 100% tiene citopenias. Ahora bien, ¿qué pasa con el trasplante hepático? Bueno, esta es una enfermedad sistémica con alta mortalidad, pero el problema en los adultos es que la mayoría de los casos, o al menos la mitad, tienen enfermedad maligna. Hay algún caso de trasplante, como ven ahí en este case report del Royal Free, es de Andy Burrows, del grupo de Andy Burrows. Sin embargo, en los chicos la situación es distinta, porque en los chicos es primario el síndrome hemofagocítico. Este es el reporte, la serie más grande que hay de la literatura, 9 casos trasplantados sin enfermedad maligna, chicos de 5 años, fíjense, buena bili, aumento franco de transaminasa, terrible coagulopatía. 5 casos recurrieron y la sobrevida a 24 meses fue del 70%, lo cual es más que aceptable. Pero acá la falla hepática aguda se puede dar, más que nada en enfermedad pediátrica, y el trasplante puede ser una opción. Ya vamos a ir terminando, entonces ahora vamos a los linfomas. Como ustedes saben, desde un punto de vista clínico, el 15 a 40% de los linfomas tienen compromiso hepático que es leve. Cuando se hacía estadificación laparoscópica con biopsias múltiples, había compromiso hepático en el 5 al 8% de los Hodgkin y 16 a 20% de los no Hodgkin. Pero cuando un linfoma se moría, el 60% tenía compromiso del hígado, y arriba lo que ven es anteojeras, una célula de Rich-Steinberg, difícil de ver en el hígado. Ahora, siempre empezamos por la prevalencia. Acá hay 2 series. El estudio americano, 1900 casos, 11 linfomas, 0.5. Pero también está la serie del Kings, sobre 4000 fallas de hepática aguda, solo 12 linfomas. La mayoría de los linfomas que comprometen el hígado son no Hodgkin y la minoría Hodgkin. Ahora bien, ¿cuál es la característica de la falla hepática aguda por linfoma? Bueno, en primer lugar, los síntomas: fiebre, astenia, pérdida de peso, dolor abdominal, adenopatías. Pero lo que ven ahí en esta tabla son los análisis de laboratorio. Primero la serie americana, segunda columna en el Kings. Tienen bilirrubina alta. Fíjense que en el caso de los del Kings las transaminasas son bajonas. Casi todos tienen fosfatasa alcalina alta y una coagulopatía discreta. El incremento de LDH es una de las enfermedades que cursa con esto. Ahora, este es un caso que a mí me tocó vivir y que publicamos junto con Gustavo y otra gente del CIDARS. Cuando uno tiene estos linfomas de presentación hepática, presentan una infiltración difusa y a veces tienen necrosis confluente que es isquémica. Este es un caso que estuvimos por trasplantarlo y finalmente decidimos hacerle una biopsia hepática y era todo linfoma, lo cual en principio constituye una contraindicación para el trasplante, salvo que sea alguna variante con una respuesta a la quimio muy alta. Pero fíjense que está descrita también la insuficiencia hepática aguda en linfomas primarios,
que están solo en el hígado. Es una variante infrecuente de los linfomas no Hodgkin, menos de 1% de los extranodales, que compromete difusamente el hígado y no afecta a otros órganos. Se presenta como una hepatitis que evoluciona a una falla hepática aguda, y acá sí, cuando uno hace una imagen, generalmente se ven masas solitarias o múltiples. Esto es una rareza. Y otra cosa que es una rareza es el síndrome de lisis tumoral, que se ve en algunos linfomas espontáneamente o post-quimioterapia, donde hay un pasaje a la sangre del contenido celular de los linfocitos malignos, y esto genera un cuadro sistémico grave, con hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, fallo renal, y esto lleva a la muerte. Ahora, ¿qué pasa con las leucemias? Bueno, también hay case reports de leucemias agudas o leucemias linfocíticas crónicas que cursan con falla hepática aguda. Y cuando uno mira alguno de estos casos, y bueno, el compromiso es muy extenso. Si ustedes miran arriba a la izquierda una foto abajo aumento, donde uno ve mucho compromiso del lobulillo, a mayor aumento a la derecha se ve una infiltración casi masiva, y lo de abajo es inmunistoquímica. Así que los linfomas y algunas leucemias son, sobre todo los linfomas y sobre todo los no Hodgkin, es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, un paciente puede parecer tener una falla hepática aguda y tiene un linfoma, y cuando uno va a trasplantar, eso es un problema. El último tema entonces que voy a atacar, y que me parece muy interesante y que también me ha tocado vivirlo, es el de las metástasis hepáticas. Acá la visión aproximada dice, bueno, hay que ser un burro para confundirse una falla hepática aguda con un hígado metastásico. Y van a ver que no tan burro. El hígado es el sitio más común de metástasis, como ustedes saben, sobre todo los tumores que drenan en el sistema porta. El 40% de los pacientes que fallecen por cáncer tienen metástasis en el hígado, y como ustedes saben, las metástasis pueden ocupar, como pasa con los hígados poliquísticos, casi todo el hígado, pero sin repercusión funcional. Pero el secreto es que la insuficiencia hepática aguda por metástasis es una rareza, pero no se debe simplemente al reemplazo del tejido hepático. Cuando decían hay que ser bobo, es por esto, porque en un hígado metastásico, compromiso del estado general, uno le pone la mano en el hipocondrio derecho, ve un hígado que es una piedra inodular y tiene 1000 de FAL, el diagnóstico está hecho. Pero acá está el secreto. Las fallas hepáticas agudas por metástasis no se ven en la radiología, son radiográficamente ocultas, porque en vez de tener nódulos, tienen un compromiso intrasinusoidal difuso, que también ha sido llamado miliary liver metastasis. Y a esto me refiero. Estos son casos de todo ese hígado es cáncer, tienen hepatomegalia con un parénquima ligeramente heterogéneo, pero no tienen nódulos. Y lo que pueden tener son áreas hipodensas sin nódulo porque hacen isquemia secundaria. Así que este tipo de presentación metastásica puede ser muy traicionera para el diagnóstico diferencial. Y usan una segunda forma de presentación que se llama pseudocirrosis, en la cual, como ustedes miran la tomografía a la izquierda, tienen un borde ligeramente festoneado con ascitis, y fíjense que la macroscopía está llena de pequeños nodulillos. Estos pacientes se la llama pseudocirrosis porque tienen contornos hepáticos irregulares y tienen ascitis por hipertensión portal con gasa alto, no ascitis de cáncer. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la patogenia? Bueno, en el caso de la infiltración difusa, fíjense el hígado arriba a la izquierda, es todo cáncer. Fíjense en las dos microfotografías, hay una invasión sinusoidal masiva por células malignas, y esto genera el llamado síndrome de obstrucción sinusoidal, que no se expresa en las imágenes. Además de que se obstruyen los sinusoides, el cáncer invade las venas portales y las venas hepáticas, y entonces trae isquemia y en algunos casos ascitis. Y eso entonces genera áreas extensas de necrosis isquémica, como pueden ver en las fotos de abajo, a la izquierda necrosis isquémica, a la derecha cáncer, que puede ser o contribuir al diagnóstico de falla hepática aguda. ¿Y a qué se debe la pseudocirrosis? Bueno, esto es típico del cáncer de mama, que cursa con una reacción desmoplásica
que lleva a la desaparición progresiva de los hepatocitos. Fíjense que esto parece un F3 o un F4 y es cáncer con un componente fibrótico muy importante. Ahora, ¿por qué algunos tumores adoptan este comportamiento tan agresivo? Sin entrar en grandes detalles, es porque algunos tumores, especialmente los cánceres de mama y los cánceres de pulmón de células pequeñas, dejan de expresar lo que se llaman moléculas de adhesión, sobre todo la caderina E, que son responsables de la unión célula-célula. Al no expresar esto, se empiezan a desprender masivamente las células del tumor primitivo y uno de los lugares donde se meten es en el hígado, generando este síndrome de obstrucción intestinal. ¿Es frecuente esta falla aguda por metástasis? Desde ya que no. En el King's 4 de 4000, en el registro americano 16 de 1900. Y lejos, cáncer de mama es el número 1. Entonces, ¿qué pasa con la insuficiencia hepática aguda por metástasis? Bueno, hay descripciones aisladas en distintos tipos de tumores, pero la mayoría de las publicaciones son cáncer de mama y cáncer de células pequeñas de pulmón. Esta es la serie más grande de la literatura, 32 casos de falla hepática aguda en cáncer de mama, 84% tenían historia de cáncer previo, pero el 16% no tenía historia de cáncer y se presentó con la falla hepática. La mitad tiene hepatomegalia, un tercio tiene ascitis, fíjense, bilirrubina alta, transaminasas discretamente altas, pero tienen FAL alta como tienen todas las infiltraciones. Entonces, ¿por qué es importante tenerla en cuenta? Y con esto casi termino. Porque hay antecedentes de pacientes con cáncer que tienen una falla hepática aguda de otra etiología, paracetamol, virales, y porque hay pacientes que no tienen antecedentes de cáncer y que tienen falla hepática aguda por una infiltración tumoral masiva. Por lo tanto, ante la duda, y sobre todo si uno está en el contexto del trasplante, es una de las indicaciones precisas de biopsia transyugular. Y por lo tanto, quiero terminar resumiendo todo esto. No sé, me gustó el título, la llave que puede abrir la cerradura cuando uno está frente a un caso indeterminado que no cierra. Entonces, si este es un paciente que viene enfermo hace semanas, uno debe pensar en linfoma, metástasis, amiloidosis, en todas estas enfermedades crónicas. Las fallas hepáticas agudas tienen fiebre 24 horas por necrosis tumoral, pero si el paciente tiene fiebre persistente, escalofrío, bueno, uno debe pensar en todas las infecciones virales raras que hoy no hablé, además de la leptospira y la malaria, en el síndrome hemofagocítico y en los linfomas. Si un paciente hace falla hepática aguda después de vomitar y tener diarrea muy intensa, pregunten si comió algo. Los pacientes que tienen más bilirrubinoestasis que falla hepática, mucha ictericia, poca falla hepática, leptospirosis, no es el caso de la enfermedad de Wilson, pero la enfermedad de Wilson, como mencioné, tiene las bilirrubinas más altas de la literatura. Si el paciente con falla en las conjuntivas está en amarilla, pero tiene también una fuerte inyección conjuntival, bueno, piensen en las ratas. Algo muy importante, la falla hepática aguda por necrosis masiva achica el hígado pasa a ser de 400 gramos. Si uno tiene falla hepática aguda con el hígado grande, Budd-Chiari, o las cosas que infiltran, amiloidosis, enfermedades malignas, o esteatosis gravídica, pero el embarazo ahí facilita el diagnóstico diferencial. Si uno tiene ascitis, Budd-Chiari es el número. Cuando digo ascitis, es ascitis importante y de entrada, no una hepatitis subaguda que hace ascitis a las 8 semanas. Eso hay que pensar en Budd-Chiari o enfermedades malignas. Cuando un paciente tiene falla renal aguda, muy precoz, muy severa, oligoanúrica, hay que pensar en Wilson. Las fallas hepáticas agudas por infiltraciones aumentan la FAL y recuerden que el Wilson es la única que baja la FAL. Las anemias y las citopenias desproporcionadas, no como una complicación tardía sino de entrada, obliga a pensar en síndrome hemofagocítico, en malaria, en enfermedades virales como el herpes que da leucopenia. Cuando uno tiene hipoglucemia y acidosis láctica como
cosa central del cuadro clínico, pensar en enfermedades mitocondriales. La esteatosis gravídica es el mejor ejemplo, pero se murieron muchos enfermos por el fialuridine para tratar la hepatitis B, que generó lo mismo. Cuando uno tiene CPK muy alta, hay que preguntar por el golpe de calor, aunque el ejercicio intenso ahí es muy claro. Cuando la LDH está desproporcionada a las transaminasas, esto pasa en la falla hemodinámica, en los hemofagocíticos, en los linfomas. Y cuando hay poca bili y poca LT, a diferencia de lo que pasa en las B, las A, las autoinmunes, pensar en enfermedades mitocondriales, malignas o virales. Hasta acá llegué y me despido de muchos de los que están del otro lado y están contentos como yo el día de hoy. Y gracias también a los cordobeses porque Talleres le ganó a Defensa. Así que hasta acá llegué. Y si tienen alguna pregunta de lo que los inundé con información, adelante. Esto, digamos, para los hepatólogos es importante porque no todas las fallas hepáticas agudas vienen con diagnóstico claro, y cuando algo no está claro, como todas estas cosas que señalé, bueno, hay que pensar en cosas raras. Ahí estaba, a cada una que vos nombrabas, yo me acordaba de cuándo o con qué paciente la habíamos pensado. Sí. Obviamente la mayoría son manifestaciones atípicas, pero de formas comunes. Y sí es bueno lo que dijiste, que las hepatitis agudas graves o fulminantes que se presentan con hígados grandes, con colestasis, creo que el diagnóstico de infiltración es el primero a tener en cuenta. Mirá, yo te cuento, el linfoma que vimos nosotros en el CIDAR, tuvimos una pelea mortal porque muchos lo querían trasplantar. Yo no me acuerdo cómo fue, pero yo lo convencí a Gustavo que lo llevara a quirófano vía transyugular, que le hiciera una heridita, era todo linfoma en el hígado. Pero parecía una falla hepática aguda en un chico de joven, 20 y pico de años. Es cierto que había tenido un ganglio que le decían que era una mononucleosis, pero ahí es donde uno se tiene que agarrar. Yo recuerdo estando también en la fundación, entró un Buchiari y un cáncer de mama. Y yo recuerdo que ahí fue una enseñanza para los residentes porque frotaba el hígado. Le puso el residente y el estetoscopio tenía frote. Las metástasis frotan, las hepatitis alcohólicas soplan. Uno se olvida, es un recurso semiológico, digamos, infrecuente, pero cuando uno tiene un hígado grande, ponerle el estetoscopio arriba no está de más. No sé, los hepatólogos nos llevamos ya estetoscopio. No. Yo en el consultorio privado Yo lo llevo en la mochila, pero sale poco. Bueno, espero que se hayan divertido como nos divertimos nosotros. Y nosotros, digamos, en medicina divertirse está bueno. Yo me divierto, disfruto de todo esto. Así que el primer martes de noviembre nos volvemos a encontrar. Gracias.